Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en La mujer que llegaba a las 6, Sí. una historia corta del maestro Gabriel García Márquez. Ajá. Prepárense, porque esta historia, Prepárense. aunque breve, nos lleva a las profundidades de la psicología humana y nos deja con un suspenso que te atrapa hasta la última línea. Es increíble cómo García Márquez, con tan pocas palabras, crea una atmósfera tan intensa. Totalmente. Nos encontramos en un pequeño restaurante, un lugar tranquilo, donde el dueño José recibe cada día a las 6 en punto a una mujer que llama Reina. Sí. Pero hoy algo se siente diferente. Exacto. Hay una tensión en el aire, un misterio que se va revelando poco a poco. Ajá. Reina llega más temprano de lo habitual, visiblemente nerviosa. Insiste en que hoy es diferente. Claro. Sus palabras, sus gestos, todo en ella, transmite una inquietud que a José al principio le cuesta descifrar. Fíjate cómo García Márquez juega con la ambigüedad desde el inicio. Absolutamente. Reina se contradice sobre si ha bebido o no, y su obsesión con la hora añade otra capa de intriga. Es como si estuviera en una carrera contra el tiempo. Sí, Y eso nos mantiene a nosotros como lectores al filo del asiento. sí, y José que al principio la trata con esa amabilidad que lo caracteriza. Empieza a preocuparse al ver a Reina tan alterada. Los diálogos cortos, casi telegráficos que utiliza García Márquez en esta parte aumentan la tensión de una manera magistral. Es que cada frase está cargada de significado. Cada silencio, cada mirada nos dice que algo grave está por suceder. Mm, Y entonces llega el momento que lo cambia todo. Oh, Reina confiesa haber matado a un hombre. Es un giro impactante. De repente, la historia que parecía un encuentro cotidiano se convierte en un posible escenario de crimen pasional. Totalmente. Y aquí es donde García Márquez nos muestra su maestría para jugar con las emociones del lector, nos lleva de la mano hasta este punto crucial y nos deja con la boca abierta. Lo que me fascina es cómo, a partir de la confesión de Reina, la historia se transforma en un dilema moral para José. Él que siempre ha sido un hombre bueno, ahora se encuentra dividido entre sus sentimientos por Reina y la gravedad de sus actos. Claro. Pasa de la incredulidad a una voluntad de protegerla, incluso a costa de mentir a la policía. Es una situación compleja, ¿verdad? Mm, Por un lado tenemos a Reina, una mujer que a pesar de su posible crimen, ejerce una extraña influencia sobre José. Interesante. Él acepta su versión de los hechos sin cuestionarla como si estuviera hipnotizado por su presencia. Ajá. Y ahí es donde entramos en el terreno de la dinámica de poder, ¿no crees? Totalmente, la aparente vulnerabilidad de Reina y la compasión de José crean un desequilibrio que ella podría estar manipulando a su favor. Es verdad. García Márquez nos hace preguntarnos quién tiene realmente el control en esta relación. Y justo cuando creemos que empezamos a entender la situación, llega el giro final. No. Reina, aparentemente más tranquila, revela que llegó incluso antes de lo que había dicho. Es un detalle que a simple vista podría pasar desapercibido, pero que cambia por completo nuestra percepción de la historia. Es una pincelada genial de García Márquez. sí. Esa revelación insinúa que todo podría haber sido premeditado, Ajá. que Reina tenía un plan desde el principio y que José, sin darse cuenta, se ha convertido en una pieza clave de ese plan. Es como si García Márquez nos dijera, no se fíen de las apariencias. Lo que parecía un simple relato de un crimen pasional se convierte en algo mucho más complejo. Nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre Reina, sobre José e incluso sobre nosotros mismos. Y aquí es donde la historia trasciende lo puramente anecdótico y se convierte en una reflexión sobre la naturaleza humana. ¿Es Reina una víctima de las circunstancias o una maestra de la manipulación? Exacto. ¿Es José un hombre bondadoso o un ingenuo que se deja engañar fácilmente? García Márquez no nos da respuestas fáciles y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Nos deja a nosotros como lectores la tarea de interpretar los hechos, de llenar los vacíos con nuestras propias conjeturas. Es como si nos invitara a participar en la construcción del relato. Es verdad, y creo que esa ambigüedad también nos hace reflexionar sobre nuestras propias experiencias. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien sin conocer realmente su historia? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por las apariencias? García Márquez nos recuerda que la realidad es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, y lo hace a través de una prosa impecable llena de detalles que, aunque a primera vista parecen insignificantes, en realidad están cargados de significado. Hablando de detalles, hay uno que me llamó mucho la atención, la presencia invisible del hombre que Reina supuestamente asesinó. Aunque nunca aparece en escena, su sombra se cierne sobre toda la historia. Claro, es el eje central del conflicto, es el catalizador de la confesión de Reina y el origen del dilema moral de José. A través de este personaje ausente, García Márquez explora temas como la violencia, el deseo, la culpa, la venganza. Es increíble cómo con tan pocos elementos
García Márquez logra crear una historia tan profunda y llena de matices. Un restaurante, dos personajes principales y la sombra de un tercero ausente son suficientes para tejer una trama que nos atrapa desde la primera línea. Y es que García Márquez era un maestro en el arte de la síntesis. Sabía cómo condensar en unas pocas páginas lo que otros autores necesitarían cientos para contar. Y lo hacía sin perder ni un ápice de profundidad. Y esa economía de recursos también se refleja en el uso del lenguaje. Cada palabra está cuidadosamente elegida para crear un efecto preciso en el lector. Es como si García Márquez fuera un escultor que va cincelando la historia palabra a palabra, frase a frase, hasta lograr la forma perfecta. Y hablando de formas, hay algo que me parece muy interesante en esta historia, la forma en que Reina utiliza su sensualidad para manipular a José. No es algo explícito, pero está presente en la atmósfera del relato, en la forma en que ella se mueve, en la forma en que lo mira. Sí, es una forma de poder muy sutil, pero muy efectiva. Reina sabe cómo utilizar su atractivo para conseguir lo que quiere. Y José, cegado por su compasión, no se da cuenta de que está siendo manipulado. Es una dinámica de poder que por desgracia se repite en muchas relaciones. Y García Márquez con su agudeza, para observar la naturaleza humana, la plasma en esta historia de una manera magistral. Y lo hace sin juzgar a los personajes, sin tomar partido. Simplemente nos los presenta tal y como son, con sus luces y sus sombras, y nos deja a nosotros la tarea de sacar nuestras propias conclusiones. Y esa, creo yo, es una de las grandes virtudes de García Márquez, su capacidad para crear personajes complejos llenos de contradicciones que nos hacen reflexionar sobre la ambigüedad de la condición humana. Y creo que lo que hace a La mujer que llegaba a las 6 tan poderosa es que nos deja con esa sensación de inquietud de que la historia no termina en la última página. Totalmente el final abierto nos deja con un montón de preguntas sin respuesta. Mm, ¿Qué pasará con Reina? ¿Se saldrá con la suya? ¿Y qué hay de José? claro, ¿Se dejará arrastrar por la corriente de los acontecimientos? es que García Márquez nos deja con la incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que nos hace querer seguir pensando en la historia, en los personajes, en sus motivaciones. Claro, es como si nos lanzara un desafío. Ajá. Nos dice, aquí tienen la historia, ahora les toca a ustedes interpretarla. Y eso es lo que me encanta de García Márquez, no subestima al lector. Nos trata como a cómplices, como a detectives que tienen que descifrar las pistas que él va dejando a lo largo del relato. Es un juego literario que a mí me parece fascinante. Totalmente. Y creo que es una de las razones por las que la obra de García Márquez sigue siendo tan relevante hoy en día. Hablando de relevancia, hay algo en esta historia que me parece muy actual. La forma en que se retrata la violencia contra las mujeres. Aunque no se nos muestra explícitamente, la sombra de la agresión está presente en todo el relato. Es cierto, la historia de Reina nos recuerda que la violencia puede manifestarse de muchas formas, no solo física, sino también psicológica, emocional, económica. Y creo que García Márquez, al escribir esta historia en los años 60, ya estaba denunciando una realidad que lamentablemente sigue vigente en nuestros días. Es que García Márquez era un maestro en el arte de capturar la esencia de su tiempo. Sus historias no solo nos hablan de Colombia, sino del ser humano en general, de sus miedos, sus deseos, sus contradicciones. Y creo que eso es lo que hace que su obra sea tan universal, ¿no? Nos identificamos con sus personajes, con sus dilemas, porque en el fondo todos somos seres humanos luchando por sobrevivir en un mundo complejo e impredecible. Exacto, García Márquez nos recuerda que, a pesar de las diferencias culturales, todos compartimos las mismas emociones, los mismos anhelos, las mismas fragilidades. Y creo que esa es la gran lección que nos deja. La mujer que llegaba a las 6 nos invita a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras propias certezas, a comprender la complejidad del ser humano. Y a maravillarnos con la magia de la literatura, con la capacidad que tiene para transportarnos a otros mundos, para hacernos sentir, para hacernos pensar. Bueno, pues hasta aquí nuestro deep dive en La mujer que llegaba a las 6. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Y que les haya dejado con ganas de seguir explorando el maravilloso universo de Gabriel García Márquez. Hasta la próxima.